Mucho gusto, mi nombre es Jesús Ortiz, represento al área jurídica, soy editor del área jurídica de Artículo 20. Artículo 20 es un sistema informativo muy completo que bajo el mismo techo digital les ofrece a ustedes el 100% de la información jurídica, normativa, jurisprudencial, tributaria y de todo orden que emiten las entidades públicas del Estado, información en general de carácter relevante del orden nacional. Es una empresa denominada formalmente Política y Medios e Investigaciones, que nació en el año 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ya 26 años de experiencia en la consecución, síntesis y distribución de información jurídica de carácter nacional, y que tiene para nuestro orgullo una playa de empresas muy importantes, también empresas medianas, pequeñas, personas naturales, que utilizan nuestros servicios. Empresas como Ecopetrol, como el Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte, bufetes de abogados, pero igualmente pymes y personas naturales son nuestros usuarios de un sistema muy novedoso que permite muy rápidamente acceder al texto completo de las normas a través de la información sintetizada que nosotros publicamos. Hoy vamos a ver cómo funciona nuestro sistema informativo. Este video es de 20 minutos y se divide en tres partes. La primera parte es lo que les llega a sus buzones de correo electrónico, tanto en el día como semanalmente. En el día, toda la información que se produce del día, exactamente como funciona un periódico. Semanalmente, la información segmentada según los temas específicos de interés de cada uno de ustedes. Y lo que concierne al sitio web es la posibilidad de hallar, mediante motores de búsqueda, aproximadamente dentro de 720.000 documentos y cómo los podemos filtrar y encontrar rápidamente la información. Vamos a ver entonces la primera parte, que es cómo les llega la información a sus buzones de correo electrónico. Diariamente a cada uno de los buzones de correo electrónico que ustedes nos indiquen, les va a llegar la información en forma de un periódico. Aquí tenemos el periódico que me llegó hoy, Artículo 20, su encabezado, su cabezote, el martes 13 de junio, edición diaria número 6221, los indicadores económicos habituales, el dólar, la inflación, a cómo amaneció el café, el gramo de oro, etc. Y luego lo que podemos llamar, o lo que es realmente la primera página del periódico, que son las 8 principales. Son 8 noticias que contienen la información más relevante del día. En el día de hoy, que es martes, hemos abierto nuestra primera información, es el informe actualizado de demandas de inconstitucionalidad que se presentan ante la Corte Constitucional. Este es un informe que elaboramos nosotros mismos, donde reseñamos una por una todas las demandas que se han presentado ante la Corte Constitucional. En este momento hay un volumen altísimo de demandas relacionadas básicamente con la reforma tributaria, la ley 1819 y con el Código Nacional de Policía, y de manera inusitada, y es apenas sensato pensarlo, han sido demandados muchos de los artículos de cada una de esas leyes. Así que nosotros llevamos la relación una por una de esas demandas. Si ustedes necesitan el texto completo de la demanda o quisieran saber de qué manera se desarrolla esta información, cómo se van presentando, se nombran los ponentes, se va agendando, inmediatamente nos avisan y los incorporamos en un sistema para informarles el proceso específico que ustedes necesitan, cómo se va desarrollando ante la Corte Constitucional. Esta es nuestra primera información, no las vamos a ver todas. Estos son los incrementos salariales decretados ayer por el Gobierno Nacional. Son aproximadamente 40 decretos que tienen los incrementos salariales y las características para cada una de las entidades del Estado, en este caso para toda la rama ejecutiva, las corporaciones autónomas y las empresas o las ESES, las empresas sociales del Estado. Encontramos en esta primera página información que proviene del Consejo de Estado,
Esta está muy interesante, relacionada con cómo las empresas están en la obligación de reabrir sus instalaciones luego de levantada una huelga. Esta es una información de la Corte Constitucional relacionada con asuntos laborales. Si un juez establece que el despido se produjo sin la autorización de Mintrabajo para el caso de personas vulnerables, deberá presumir que la causa fue la vulnerabilidad del trabajador y conceder el amparo. Esta es la síntesis de la información de la Corte Constitucional. Así ustedes encuentran esta primera página, 8 informaciones con un título o los títulos siempre muy... que buscan ser muy sintéticos, en general 120 caracteres, porque las personas que estamos acostumbradas a leer textos llamados duros, largos, complejos, leemos muy rápidamente sin deletrear 120 caracteres. Así ustedes todo el informativo diario de arriba a abajo, si lo visualizaran solo los títulos, como acostumbra uno a leer los periódicos en general, pues en aproximadamente 20 minutos quedan enterados de un complejo informativo, pueden adquirir una especie, llamémosla, de cultura general jurídica que les da un contexto muy grande, muy completo de lo que está ocurriendo en el país en todas sus fuentes informativas de materia, fuentes de carácter oficial. Después de estas primeras 8, ustedes encuentran un índice para facilitar la lectura. Facilitar la lectura de tal manera que de manera organizada, por orden alfabético, en este caso empezamos con la Agencia Nacional de Tierras. La última entidad de la cual hemos publicado hoy es la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Tenemos Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía. Todas las entidades en las cuales en el día de hoy hemos publicado información. Esto significa que si ustedes quieren ir exclusivamente a la información de la Corte Constitucional, pueden ir allí y allí encuentran organizada toda la información que en el día de hoy hemos publicado de la Corte Constitucional. La pueden visualizar rápidamente. Aquí a la derecha encuentran la palabra índice, regresan, buscan otra fuente informativa, supongamos que están interesados en la Fiscalía General de la Nación, lo que hemos publicado de la Fiscalía, a la derecha encuentran la palabra índice, y así ustedes pueden armar su propio menú por entidad. Repito, si no encuentran información o no aparece una entidad, es porque en el día de hoy, o precisamente en el día de ayer, que fue cuando hicimos la edición, esa entidad no produjo un documento relevante. Pero indudablemente en nuestro sitio web, y es lo que vamos a ver ahora, encontrarán la información de esa entidad. Vamos a ir entonces al sitio web, esta es la información diaria. Al hacer clic en alguno de los hipervínculos que nos ofrece la norma, ustedes encuentran, llega al sitio web, que es nuestro gran depósito con 720,000 documentos, y aquí encuentran la misma información que hemos visto en el correo electrónico, pero ya desplegada dentro del sitio web, de tal manera que al hacerle clic a la nomenclatura, una nomenclatura especial, una especie de cédula de ciudadanía que hemos puesto a cada documento, de tal manera que cuando ustedes lo descarguen sepan que viene de la Corte Constitucional, que es un acta de tutela, la fecha, el número, etcétera. Le hacemos clic, le proponemos que nos abra la información y allí ustedes encuentran el texto completo de la misma manera como lo expidió la Corte. En general no hacemos mutación de formatos porque mutar los formatos digitales puede implicar que se desconfiguren elementos de la norma. Para artículo 20 es supremamente importante ofrecerles documentos absolutamente legítimos que han pasado por un proceso de verificación, de tal manera que así como lo expidió la entidad, así es como les va a llegar a ustedes, con las bastardillas que ha utilizado el operador judicial para tomar su decisión. En muchos casos hemos confrontado el documento original en papel, sobre todo en el caso del Consejo de Estado, de tal manera que la versión digital coincida con el documento en papel que ha expedido con firmas la entidad. En este caso, por ejemplo, el Consejo de Estado, aunque la Corte Constitucional en general todo lo tiene bastante bien digitalizado y es muy confiable esta información. Volvemos al sitio web, que está compuesto de 3 cuerpos. El cuerpo central, que es el cuerpo informativo,
que es donde ustedes encuentran la información diaria que hemos publicado en el mismo correo electrónico. Es decir, que si en un momento dado no les llega el correo electrónico, pueden ir directamente al sitio web y allí encontrarán la información, en este caso ya actualizada, porque este es el última hora que acabamos de publicar. Se publica para comentarios, proyecto de decreto que modifica los procesos en la DIAN, incluyendo gestión de conocimiento, etcétera. Es decir, que lo estamos actualizando periódicamente durante el día para que siempre estemos muy actualizados de todo lo que ocurre en las fuentes principales del Estado colombiano. Aquí encuentran un cuerpo informativo que es, repito, salvo las últimas horas, que es lo que estamos actualizando, pues es el mismo. Artículo 20 publica informe actualizado de demandas de inconstitucional en la parte central. No son ya 8 informaciones, sino 15 en este cuerpo central, que contienen información variada de distintas fuentes. A la izquierda del sitio web encuentran la información organizada por el nombre de la entidad en orden alfabético. En lo mismo, Agencia Nacional de Tierras, ustedes encuentran la entidad Colombia Compra Eficiente. En fin, allí encuentran las entidades de las cuales en el día de hoy, este es el índice de la edición de hoy, están organizadas por nombre de la entidad, de tal manera que también pueden armar un menú para localizar específicamente la información de su específico interés y no todo el volumen de 120, porque es comprensible que en algunos casos tenemos poco tiempo para leer todo el informativo, pues escogemos aquellas entidades. Queremos ver la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, o no sé, el Instituto Nacional de Vías. Si la entidad no aparece en este índice es porque, repito, en el día de ayer concretamente, los editores jurídicos encontraron que no había información relevante o simplemente no había información. Algunas entidades publican todos los días, Ministerio de Hacienda, por ejemplo, Ministerio de Minas eventualmente, pero otras no, por ejemplo, Ministerio de Cultura. En la parte izquierda del sitio web encuentran entonces organizada en la parte de arriba los nombres de las entidades y en la parte de abajo el histórico de la información organizado por sectores temáticos. ¿Qué son los sectores temáticos? Cada uno de los documentos que nosotros subimos a artículo 20 lo indexamos a un área específica de información que la organizamos en esta parte del sitio web por orden alfabético. Agrario, civil, construcción y urbanismo. Sin hacer clic nos dice qué contiene este sector temático: propiedad horizontal, inmuebles, sector contractual, que contiene todo tipo de contratación excepto laboral. Es decir, que aquí ustedes encuentran sección tercera del Consejo de Estado, por ejemplo, que es la que se encarga de contratación, control fiscal, Corte Constitucional. Al ir ustedes supongamos aquí también está, por ejemplo, el sector financiero, entes territoriales, sector educación. Ustedes pueden escoger flexiblemente aquellos sectores de los cuales necesitan información segmentada y específica, y esta información les va a llegar semanalmente a sus buzones de correo electrónico. Es una manera de organizar la información de tal manera que le ponemos foco a cada uno de estos temas y ustedes escogen cuáles temas necesitan. Ahora, cada persona puede escoger sectores temáticos diferentes dentro de la misma entidad. Supongamos, una entidad cliente nuestra tiene 5 suscriptores, cada uno de ellos puede escoger uno o los 30 sectores temáticos y los puede cambiar durante la suscripción libre y flexiblemente. Todos estos detalles los podemos ver con más ahondar en el momento en que ustedes nos lo soliciten. Vamos a ir al sector laboral, por ejemplo. Allí está organizada la información del día y la histórica. Es decir, que ya no solo aparece lo que hemos publicado en el día de hoy, sino lo del día de hoy, y al hacerle page down encontramos 25 pantallazos de información desde títulos, donde ustedes encuentran la información que hemos publicado y al final un motor de búsqueda. Así funcionan todos los sectores temáticos, es decir, que en cada sector encuentran un motor de búsqueda. Veamos, por ejemplo, el sector contractual. En el sector contractual ustedes pueden encontrar la información, repito, organizada de la más reciente a la más antigua. Pueden ir directamente al motor de búsqueda y si pongamos le decimos que nos busque la expresión mínima cuantía, con mayúsculas, con minúsculas, con tildes o sin tildes, nos propone un año desde la fecha de hoy hasta un año atrás.
y los resultados se organizan por fecha de expedición o por número de coincidencias. Podemos cambiar este calendario, decirle que nos busque un poquito atrás. Digámosle que qué documentos ha publicado artículo 20 dentro del sector contractual, 229 resultados que contienen la expresión mínima cuantía. Pueden ser, pues generalmente se refiere a los contratos de mínima cuantía, nos amplía la información para ver si es esto lo que estamos buscando. Le decimos abrir, es un documento PDF, que son documentos que hemos publicado para darle prioridad a lo actual, pero allí está contenida la expresión mínima cuantía. Ustedes pueden utilizar este motor libremente, lo mismo todos los motores de los sectores temáticos, sector educación, por ejemplo, sector laboral. Repito, pueden escoger los sectores en los cuales tienen interés. Al lado derecho del sitio web encuentran un buscador general que ya no busca en un sector temático específico, sino en todo el sitio web. Digámosle de nuevo mínima cuantía y él nos va a buscar, repito, en aproximadamente 725.000 documentos que hemos subido, porque todos los documentos que diariamente publicamos quedan incorporados dentro del sitio web, o sea que ustedes tienen allí una formidable biblioteca organizada por temas, organizada por motores de búsqueda y, repito, algo muy importante, cuentan con un grupo de personas que pueden localizar en nuestro PBX, que está puesto aquí en la parte de arriba, teléfono en Bogotá 245-1728, o buscan los correos abajo y nos escriben para cualquier inquietud, porque, muy importante, no solo somos un sitio web que se instala en sus computadores de rápido acceso de información, sino fundamentalmente una empresa que le presta servicios para todo lo que ustedes necesiten en relación con la información, en detalles de cómo funcionan estos motores, en los detalles de cómo encuentran la información diaria y la información histórica, e incluso aún si no saben si la hemos publicado o no, nos pueden preguntar por un decreto, por una norma que evidentemente nosotros tenemos, porque repito, tenemos toda la información. Le decimos entonces al botón general que nos busque los documentos que contienen la expresión mínima cuantía y él está buscando dentro del todo el sitio web, nos arroja ya 147 registros, todos estos documentos contienen esa expresión. El otro motor de búsqueda es cuando ustedes ya tienen información especializada, es decir, ya contienen más datos, supongamos del gobierno nacional, le decimos gobierno nacional, él se reorganiza y nos muestra todas las entidades del Estado, digámosle que nos muestre del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o del Ministerio de Comunicaciones, de Defensa, de Desarrollo Económico, Ministerio de Educación, por ejemplo. Digámosle que nos enliste los decretos que han sido publicados del Ministerio de Educación, digámosle que el motor se reorganiza y nos muestra los documentos que expide el Ministerio de Educación. Le decimos que nos muestre los decretos del último año, le hacemos clic y nos arroja 41 resultados, es decir que ustedes encuentran organizados del más reciente al más antiguo todos los documentos. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, con un tema, entonces le escribimos aquí nombramientos o le escribimos rectores, por ejemplo, o cualquier expresión dentro del campo de búsqueda. Esta es la forma como funciona el sitio web. Repito, todos los detalles ustedes los podemos ahondar directamente por teléfono, por Skype, por el modo que a ustedes les parezca bien. Así es como funciona artículo 20 en la parte informativa, en la parte de servicios. Si nos quieren escribir directamente, nos pueden hacer una solicitud aquí en el módulo de gestión documental, también por escrito o verbalmente. Así que muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Todos los detalles quedamos pendientes de poderlos ahondar. Esperamos que este video haya sido muy útil para explicarles el funcionamiento de esta plataforma, que es muy novedosa y que ha resultado muy exitosa en lo que tiene que ver con el encontrar rápidamente la información que ustedes estén necesitando. Muchísimas gracias.